Bendiciones, soy Heidi González y hoy hablaremos del libro de Primera de Corintios. Pablo estableció la iglesia de Corintio en su segundo viaje misionero. Priscilas, Aquilas, Silas y Timoteo fueron instrumentos muy esenciales en este esfuerzo para levantar dicha iglesia. Corinto era el eje comercial y económico de Grecia para esa época, y al ser una ciudad próspera, el estándar de inmoralidad y perversión era muy alto. Le llegó la información a Pablo de que la iglesia de Corinto estaba pasando por serios problemas, y el propósito de escribir esta carta era hacer frente a esos problemas, que era la falta de estabilidad y las divisiones en la iglesia. Capítulo 1 del 11 al 17. Pablo estaba preocupado porque la iglesia se había dividido en 4 grupos. Y él enseñaba que Cristo no estaba dividido y que no debemos identificarnos con los hombres, sino con Cristo. O sea, este grupo de personas que se había formado dentro de las iglesias, cada uno tenía un líder. Y él estaba diciendo que no podemos estar siguiendo a hombres, sino a Dios. Pablo presenta una lista de pecados que estaba pasando en esta iglesia. Vamos a verlo a continuación. Una de ellas es la inmoralidad y la falta de disciplina. En el capítulo 5 del 1 al 13, Pablo describe en este tema la fornicación, el incesto, la conducta sexual inmoral, y concluye que estas personas que sean expulsadas de la iglesia. También presenta pleitos en la iglesia, capítulo 6 del 1 al 11. Aquí describe la falta de sabiduría, la incapacidad de resolver las disputas entre ellos, y llevaban a sus hermanos a los tribunales de justicia cuando era mejor resolverlos en la iglesia. Otro problema que presenta Pablo son los problemas matrimoniales. Esto lo encontramos en el capítulo 7 del 1 al 40. En estos problemas conllevaban el sexo, el divorcio, la soltería, conductas sexuales depravadas. Pablo les exhorta que si son ambos creyentes, que no se divorcien. Pero si uno de los cónyuges es incrédulo y desea romper el matrimonio, pues que deja libre a la persona y le dé el divorcio y se vuelva a casar de nuevo. Esto lo vemos en Primera de Corintios 7, 14 al 17. Otro punto que presenta Pablo es que las cuestiones dudosas, como que comer carne sacrificada a los ídolos y suprimir lealtades por amor a los débiles. Otro punto que presenta es, Pablo les habla a la importancia del ministerio. Entre ellos, la enseñanza a la mujer, cómo orar y cómo profetizar, y que esté sujeta. Si las mujeres son usadas dentro de la iglesia como profetizas o cualquier otro tipo de dones que pueda desarrollar la mujer en la iglesia, que era importante que la mujer estuviera sujeta a la autoridad del esposo. Esto involucra que para el desorden tan grande que había en esta iglesia, que ni siquiera las mujeres ni siquiera respetaban a sus esposos. También los instruye a la cena del Señor, al bautismo, a tener disciplina dentro del templo, que se capaciten con los dones del Señor para que sean más eficaces y sean fortalecidas como creyentes. También presenta que tienen que recordar que ellos eran un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, y si un cuerpo está dividido, entonces no podría caminar para ningún lado. O sea, presenta a la iglesia como el cuerpo humano. Y ese cuerpo humano, usted sabe que si un cuerpo humano tiene una pierna allá, un brazo por allá, pues está descuartizado, pues entonces no puede trabajar. Pero un cuerpo unido podía trabajar. Y otra cosa más importante también que presenta es el amor, que deben usar el amor. Y presenta en el Primera de Corintios capítulo 13 la importancia de amarse. En el capítulo 13 del 1 al 13.
que no escuchen a aquellos que dicen que Jesús no resucitó, porque había otros grupos que no creían en la resurrección de Jesús. Pablo concluye alentándolos a ayudar al ministerio, o sea que era importante que se ayudaran ellos mismos entre ellos a ministrar correctamente a la iglesia, porque el desorden dentro de una iglesia hace que la iglesia no camine para ningún lado. Aquí le dejo varias preguntas. La primera pregunta dice: ¿quién estableció esta iglesia de Corinto? ¿Con qué propósito Pablo escribió esta carta? ¿Por qué problemas estaba pasando la iglesia de Corinto? ¿A quiénes le dice Pablo que le den carta de divorcio? ¿Qué dice el capítulo 13 de Corintios acerca del amor? Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Tito regresa a Macedonia para dar un informe a Pablo sobre la reacción de los corintios sobre la primera carta que Pablo escribió a los corintios. Esta carta produjo comentarios negativos a la personalidad de Pablo y es por eso que Pablo escribe una segunda carta. En esta segunda carta de Pablo es intensa y él a través de esta carta deja ver sus sentimientos, sus aspiraciones y su amor por la iglesia. Segunda de Corintios 2 del 1 al 4. Debido a las aptitudes que había contra él en Corintios, Pablo se vio obligado a defender su ministerio y su autoridad. Algunos lo acusaban de ser variable y poco confiable. Segunda de Corintios 12, 17. En este punto, él da instrucciones acerca de restaurar al creyente que ha caído bajo la disciplina de la iglesia. Es Segunda de Corintios 2, del 5 al 11. Y habla sobre los creyentes que cuando son genuinos y están arrepentidos podrán recibir consolación y aliento, pero aquellos que se dejan utilizar por Satanás podrían ser destruidos por la culpa y la tristeza. Segunda de Corintios 2, 14 al 17 y Segunda de Corintios 2, 11. Algunos dudaban que el ministerio de Pablo fuera real. Segunda de Corintios 3, del 1 al 3. Y Pablo se defiende utilizando la iglesia misma y presenta una defensa establecida en la fe. En 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 7 al 18, vamos a ver esto. Dice: somos tesoros de vasos de barro. Estamos atribulados, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Pablo en este punto hace un cambio en el tono de su carta y le hace frente a los que retan su autoridad. Segunda de Corintios, capítulo 10, del 1 al 18. Veamos algunos puntos. Le hace ver que la autoridad que él recibió, la recibió de Cristo. Lo segundo, que la autoridad que él recibió es una bendición de fe que él lo está compartiendo con ellos. Tercero, que esa autoridad que se le dio a él podía ser empleada si era necesario para disciplinarlos. Pablo se ve obligado a hablarle de esta manera porque él le recuerda la conducta de él en medio de ellos, los sufrimientos personales que él había pasado para servirle al Señor y también les habla del aguijón de su carne. Segunda de Corintios 12, del 1 al 10. Es obvio que las palabras de Pablo fueron malentendidas y condenadas, pero luego que él explica de una manera severa, la congregación de Corintios se arrepiente. Aquí les voy a compartir un texto que por hecho es de lo que estamos hablando. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, dice de esta manera: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que se le ha sido dada, os ha escrito.
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Si vamos a ver este texto, que en este texto quiero compartirle algo acerca de él y que posiblemente esté basado en lo que dice Pedro, pudiera haber sido mal interpretado. Así que les quiero compartir algunos textos que fueron mal interpretados. Por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 7, 26 y 27 y 32 y 33, aquí como que se practica el celibato, o sea, el no casarse. Si vamos a ver, el no casarse se llevó a cabo como el celibato de algunas doctrinas. Segundo, practicar la flagelación, o sea, golpearse el cuerpo, que también en algunas doctrinas se practica, lo sacaron del 1 de Corintios 9, 26 al 27. Esto lo hacían, las personas que hacen esto es para encarnar el sufrimiento de Cristo. Tercero, el uso de mantillas en el cabello de la mujer, 1 de Corintios 11, del 4 al 13. Debemos recordar que este uso era una costumbre judía y Corintio no era judío, ellos eran griegos, pero Pablo estaba tratando de traer una costumbre judía a un pueblo griego, pero basado en la cultura de ellos. 4. Algunas doctrinas no creen en el hablar lenguas. 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 4 al 14. Iglesias con doctrinas liberales. Gálatas 5:1. Algunas doctrinas no permiten que la mujer tenga ningún tipo de ministerio en las iglesias, basado en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Algunos ministros toman vino, basado en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Debemos tener cuidado con la interpretación de la palabra, recordando siempre que cada libro que se escribió para diferentes tipos de cultura y para cada situación está sucediendo en ese momento en dicha iglesia. Pablo dice en Gálatas 5:9 que un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí concluyo y vamos con las preguntas. Bendito Dios. La primera pregunta dice: ¿por qué tú crees que Pablo tuviera que defender su ministerio a gente creyentes? Segundo, ¿de qué lo acusaban ellos? Tercera pregunta, ¿qué dos tipos de creyente presenta Pablo al hablar de la disciplina de la iglesia? 4. ¿Cuál era la duda que tenían al respecto al ministerio de Pablo? 5. ¿Cuál es la defensa de Pablo ante la iglesia? Sexto, ¿qué dice Pablo acerca de la autoridad? Debemos recordar que todo lo que se trae en estas lecciones no es porque es para que entiendan las cosas que están sucediendo, no para implementar cosas ni cosas que dijo Pablo, ni cosas que están en la doctrina de hoy, porque muchas doctrinas se sacaron de los escritos de Pablo, pero han sido malinterpretadas. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.